Saludos, bendecidos, bendecidas. Aquí estamos nuevamente, listos para compartir la palabra de Dios. Bendecidos. Saludos a todos los que se están conectando aquí desde Portland, Oregon. El tema de esta noche es la formación de Cristo. Así es de que vamos a esperar que se conecten. Así es de que vamos a por aquí a compartir para que se unan más amigos, hermanos, hermanas, familiares, todos los que quieran conectarse por aquí. Así es de que vamos a estarles compartiendo. Todos los que se quieran unir aquí. La formación de Cristo. Vamos a estar estudiando un estudio breve, más o menos como de una hora, media hora, no sé cuánto se va a extender. Aquí tomando cafecito. Saludos, estimado Dieguito Meléndez, bendecido. Super nadie, saludos, bendecido. Rufina, saludos. La formación de Cristo. Vamos a desarrollar este estudio con bases bíblicas, como siempre. Todos los estudios que hacemos son con bases bíblicas. Hay muchas personas que no les gusta cómo estamos enseñando, porque están acostumbrados a que les hablen bonito, aunque sean mentiras. Y tenemos que ser realistas, hablar con la verdad. Hay unos que dicen, va a llover oro del cielo. Y la gente se la cree. Ahora estuve escuchando a un predicador que estaban diciendo que iban a pagar todas las cuentas de los celulares y que les iban a estar llenando los bolsillos de dinero. Y la gente se emociona, pero tenemos que ser realistas y ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Por eso Cristo se tiene que formar en nuestro corazón, en nuestro ser. Y para eso tiene que haber una transformación del alma. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento para que Cristo se vaya formando en nosotros. Así es de que bendecidos todos los que se están conectando, porque ya estamos bendecidos. Vamos a ir a punto clave, vamos a ir a Romanos 12:2 para ir avanzando, ir entendiendo lo que es una formación de Cristo, una renovación de nuestra mente. Porque es muy fácil para mí emocionar a las personas, como le hacen muchos, ¿verdad? Viene tu milagro, viene casa nueva, viene carro nuevo. Y al final del día no es nada, puras emociones, ¿verdad? Tenemos que ser realistas. Sabemos que para tener cosas tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría cómo encontrar un buen trabajo, si es que no lo tenemos. Y los que tenemos ese trabajo, pedirle a Dios que nos dé sabiduría cómo administrar lo que estamos ganando, cómo administrar lo que Dios ya nos ha depositado. Pero para eso tenemos que ser realistas y entender que Cristo se tiene que formar en nosotros. Tenemos que entender esta realidad. Así es de que vamos avanzando, vamos a entrar en la Biblia para ir entendiendo esta realidad. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y qué quiere decir con eso? Que no se amolden al mundo actual. Esto no quiere decir que no nos juntemos
con inconversos. Eso no quiere decir esto. Quiere decir que no nos amoldemos a lo que hace el mundo. Tenemos que entender esta realidad. Porque nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Pero no amoldarnos al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque Cristo cada vez se ha formado en nuestras vidas, porque vayamos entendiendo y renovando nuestra mente para hacer fruto, para llevar el Evangelio a aquellas personas que no lo han entendido, para transformar vidas mediante la renovación de nuestra mente. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, lo vuelvo a repetir, el tema de esta noche es la formación de Cristo en nosotros. Saludos a mi esposa Alma Lara, que ya está conectada por ahí. El Travieso también está por ahí. Dios es amor, está por ahí. Gloria a Dios. La formación de Cristo. Tenemos que entender qué es la formación de Cristo. Que Cristo se vaya formando cada vez en nosotros es que vayamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Lo voy a volver a repetir. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. El apóstol Pablo aquí está hablando de que él sufría para que Cristo se formara en los Gálatas, porque ellos no entendían esta verdad, no se les formaba a Cristo, se dejaban llevar por otras corrientes, ¿verdad? Se dejaban llevar por otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos desgiversaban el evangelio. Y como vuelvo a repetir, tenemos que ir a la Biblia para que Cristo se forme en nosotros. Pero no nada más leerla, sino meditarla, leerla en el Espíritu. Y es muy triste que falsos engañadores anden ofreciendo otro evangelio que no es el verdadero evangelio. Como les digo, hoy me quiso dar risa, pero a la vez me da tristeza, porque hay personas que siguen estas corrientes, que Dios les va a pagar el saldo de celular a muchas personas, que les va a llenar el bolsillo de dinero. Y a veces muchos dicen: pero es que tú, ¿por qué criticas esto? ¿Por qué los criticas? Estoy criticando una corriente de enseñanzas que se tienen que sacar a la luz. Tenemos que ser suficientemente valientes para sacarlas a la luz. Hablar con la verdad. Porque eso no es cierto, ese no es el verdadero evangelio. Y salen muchos profetas diciendo cada cosa que no sale cierta. Y aquí Hebreos 1 y 2 dice: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, por Cristo. En estos días nos ha hablado por Cristo. Ya nos ha hablado por Cristo. Entonces ya nos ha hablado por Cristo. ¿Por qué nos dejamos llevar por corrientes que no es la realidad? En el Antiguo Pacto, en el Viejo Testamento, Dios hablaba por los profetas. Pero jamás andaba regalando carros. Los profetas jamás les dijeron, viene un carro de fuego y te va a dejar mucho dinero, te va a traer oro. Y ahora de eso se trata. Te va a dar, te va a dar, te va a dar, te va a dar, y al final del día no te trae nada. ¿Por qué? Porque no es la realidad, no es verdad. Hoy Dios nos habla a través del Hijo. Vivimos en una generación que valora mucho la información. Pero Dios no está buscando creyentes solo informados, sino formados. Tenemos que buscar ser formados, ser reformados. El apóstol Pablo clama como un padre espiritual. Y no es que haya padres espirituales, sino él decía, hijitos míos, sufriendo en oración hasta ver que los creyentes no solo crean en Cristo, sino que Cristo viva en ellos. Que Cristo viva en ellos, gobierne, viva en ellos. Que Cristo viva en ellos, gobierne sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones. Y ahora en estos tiempos es lamentable ver que no hay una formación de Cristo en los hijos que ya son hijos, que ya somos hijos. Tenemos que entender que Cristo se tiene que formar en nosotros. Entender que ya habita en nosotros. Como dice aquí Hebreos, Dios ha hablado antes por los profetas, pero ahora nos habla por Cristo. Pero si Cristo no está formado en nosotros, vamos a andar por ahí divagando, buscando una profecía nueva, buscando el profeta para que nos unja, buscando el profeta para que nos revele lo que ya está revelado. Dios habló antes por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. Cristo no es simplemente un mensajero, Él es el mensaje. Lo voy a volver a repetir. Cristo no es simplemente un mensaje. Él no es simplemente un mensajero, Él es el mensaje. Cristo revela la plenitud de Dios. Ver a Cristo es ver al Padre. Vamos a Juan 14:9. Juan 14:9. Aquí Jesús le contestó a Felipe. Pero Felipe, porque Felipe decía, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre
y que el Padre está en mí, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Y así como Cristo está en el Padre, nosotros estamos en el Padre y en el Hijo. Necesitamos que ser realistas y entender, ir a las Escrituras para entender esta realidad. Por eso, como dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Saludos José, Chuy, García, saludos bendecidos. Si es de que tenemos que entender esta realidad, esta verdad. Cristo no vino solo para enseñarnos, sino para formarse en nosotros. Él nos impartió su vida. Él es la medida de madurez espiritual. El Padre no quiere solo hijos salvos, sino hijos que se parezcan a su Hijo, a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. El Evangelio, que es Cristo, se tiene que formar en nosotros. Tenemos que entender esta realidad. El apóstol Pablo no oró por comodidad, éxito, milagros para los creyentes. Claro que los milagros ocurren, pero él oraba con dolor y clamó hasta que Cristo se ha formado en ellos, en los Gálatas. La palabra formado en el griego es morfo, que significa formar, forma interna, una formación interna, de adentro hacia afuera, como un embrión que crece dentro de la madre. Así es la formación de Cristo. Pero no para que nos quedemos niños, sino para que crezcamos en madurez. Cristo en nosotros no es una religión, es una vida creciendo desde adentro. Una vida creciendo desde adentro. Dice Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Miren, qué importante es entender esto. Romanos 8:29. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Qué glorioso es esto, entender esto. Una ilustración. Dios no está interesado en pintar por fuera algo bonito. Él quiere gastar a Cristo en lo profundo del corazón. Dios quiere que Cristo esté en lo profundo de nuestro corazón, arraigados, como la otra vez traje un mensaje que se llama arraigados en Cristo. Si lo pueden buscar ahí en YouTube, ahí está ya disponible. Arraigados en Cristo. Tenemos que estar arraigados en Cristo, pero tiene que haber una formación de Cristo para que esas raíces sean profundas, que estemos conectados. Estamos conectados con Él en el Espíritu. Pero si no hay un entendimiento de quién somos,
El proceso de la formación, dolores, rendición y transformación. Dolor espiritual como parto, el crecimiento en Cristo muchas veces duele. Tiene que doler ese crecimiento, tiene que doler despojarnos de los malos hábitos. Tiene que doler. Tiene que haber un sacrificio. Y es ahí donde Jesús se refiere a esto. Tomen su cruz y síganme. Esa es la cruz para nosotros. Que nos duela dejar lo malo para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, para que haya una transformación. Dolores espirituales, dolor espiritual como parto, crecimiento en Cristo. Duele renunciar al yo, a la carne, a los viejos hábitos. Pero 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Y a veces, muchas de las veces vamos a llorar. A veces antes de hacer lo malo, a veces ya después de hacer lo malo. Nos tiene que doler. Nos tiene que doler fallarle a Dios. Y es cuando Cristo se va formando. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Esa es la formación de Cristo. Esos son los dolores de parto que debemos de sentir. El Espíritu nos confronta, nos disciplina, nos moldea. Esa es la disciplina que el Espíritu nos derrangüe, lo que nos duele, que dice: ¿por qué lo hice? A todo hijo de Dios le tiene que doler hacer lo malo, porque es la formación de Cristo en nosotros. Si no hay formación, no hay nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué vamos a seguir arrastrando los malos hábitos? Tenemos que dejar todos los malos hábitos atrás y vivir una nueva vida en Cristo. Una transformación, una formación. Rendición voluntaria. Voluntaria. No es algo que pasa solo por horas. Pasa solo por horas. Se requiere rendición total a diario. Ya no vivir yo. Ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Ya no vivir yo, sino que Cristo vive en mí. Como dice aquí en Gálatas 2:20. Voy a ir ahí para ser más preciso. Gálatas 2:20. Para que Cristo viva en mí tenemos que crucificar nuestro yo. Crucificar el yo es dejar de hacer todo lo que no le agrada a Dios. Una transformación, una formación. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Porque ella se está formando en mí.
Ahora ya no es mi fe, sino es la fe de Cristo en mí, del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Así es de que tenemos que renunciar al yo para que Cristo vive en nosotros. Morir al ego, morir a los malos hábitos, para que Cristo vive en nosotros. Una transformación progresiva. ¿Qué versículo me recomienda cuando estás angustiada? Gálatas 2:20 es un versículo fundamental cuando uno está angustiado, porque tenemos que entender que ya no debemos de vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y cuando entendemos este versículo, yo lo tuve que leer muchas veces, Gálatas 2:20, para morir al yo, para que esa angustia se vaya y llegue el gozo de mí, para reconocer que Cristo vive en mí. Y cuando entiendo que Cristo vive en mí, aunque esté pasando por diversas pruebas, sé que Él está conmigo, que Él nunca me ha dejado y nunca me va a dejar. Y ahí Cristo se va formando cuando nos sumergimos en su palabra. Cuando nos sumergimos en este versículo de Gálatas 2:20. Allí vamos entendiendo que en esta nueva vida en Cristo he muerto al yo, y que Cristo vive en mí, y que soy uno con Cristo. Imagínense qué realidad y qué gozo sentir. Como dice 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17 es otro versículo que nos aparta de la tristeza, que nos aparta de esa desesperación cuando llegan esos momentos de desesperación. Exactamente, a veces la desesperación es terrible, la desesperación, la ansiedad. Yo he pasado por Dios me ha dado una pruebita de ansiedad terrible. Dios no es que me la ha dado Él, sino que he pasado por eso. He pasado por unas noches que es algo que me llega y me atormenta, y me llega una desesperación con ganas de salir corriendo. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Me ha llegado a pasar varias veces. Y yo me pongo y le digo al Señor, tú eres el único que me puede sacar de esto. Y viene a mi mente este versículo, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Y le digo, yo estoy contigo en el Espíritu. Somos uno en el Espíritu. Dame las fuerzas para vencer esta ansiedad, esta desesperación que me está... Me siento tan mal que quiero salir corriendo. Y ahí estoy en oración. Hasta que se va esa ansiedad, esa desesperación. Y cuando Cristo se va formando en nosotros, se está yendo toda la ansiedad. Hay la ansiedad, el estrés, la desesperación. A veces empezamos a tomar medicinas y nos ponen peor. Cristo se tiene que formar en nosotros. Y Cristo va a dar esa fe. Cristo va a dar
esa libertad, porque en Cristo somos libres. Hay libertad en Cristo Jesús. Toda ansiedad se va en el nombre de Cristo Jesús. Toda desesperación se va en el nombre de Cristo Jesús. Porque por sus llagas, por sus heridas, todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue para que tuviéramos vida. Pero no una vida nada más para estar aquí un tiempo, sino para vida eterna. Echando fuera toda nuestra ansiedad sobre Él. Gloria a Dios. Así es, echando fuera toda ansiedad. Y cuando Cristo se va formando en nosotros, toda esa ansiedad se va. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Una transformación. Dios vino a darnos vida y una transformación progresiva. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Esto no es instantáneo, pero es real. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero es real. Es real. Esto es real. Gloria a Dios. Vamos a 2 Corintios 3:18. Me voy a regresar, 3:17. 2 Corintios 3:17. Dice, ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No hay estrés, no hay ansiedad. Allí hay libertad, porque Él vino a libertarnos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Una vida transformada. Dice 2 Corintios 3:18. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Allí puede comunicarse con mi esposa y verá que le vamos a ayudar para que Cristo se vaya formando, para que se vaya toda ansiedad. Estamos también en Facebook, desde Cielos Abiertos para las Naciones, por si gustan seguirnos en nuestras enseñanzas. Pero hay libertad en Cristo Jesús. Evidencias de que Cristo está siendo formado. Nosotros no fuimos llamados a quedarnos como niños, a quedarnos como esclavos. Cristo, al morir y resucitar, vino a darnos vida. Pero como lo vengo diciendo, no una vida que va a tener caducidad,
sino a darnos vida eterna. Frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Lo voy a volver a repetir. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Fidelidad. Cuando se abren las Escrituras y nos sumergimos en ellas, no hay esclavitud, no hay ceguera, se quitan velos, se quitan velos y podemos ver lo que no se ve en la carne, sino en el Espíritu. En cambio, lo voy a volver a repetir, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo crucificamos la carne. Dice el 26, no dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Eso es fundamental. El Espíritu nos da vida. Andemos guiados por el Espíritu. Me voy a regresar poquito. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Ahora en estos tiempos hay personas que tienen envidia de que el otro predica mejor, de que aquel dio otro mensaje. El Evangelio no se trata de envidia, se trata de un cuerpo en Cristo. Pero tiene que haber una renovación del entendimiento para pensar de esta manera. Tiene que haber una madurez. Tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias. No se puede fingir, solo crece donde Cristo reina. No se puede fingir. No se puede fingir. Reflejo de carácter de Jesucristo en tu hablar, tus decisiones, tus relaciones, testimonio vivo. Dios sigue hablando a través de Cristo, a través del Hijo. Refleja de carácter de Cristo en tu hablar, tus decisiones, tus reacciones.
En tus decisiones tiene que haber un testimonio de que sigue hablando Cristo a través de nosotros. Voy a poner un ejemplo. Esteban, en Hechos 6:7, lleno del Espíritu, sabiduría, gracia y amor, incluso al morir reflejó a Cristo. Reflejó a Cristo. Cristo formado, Dios revelado. Si Cristo es la revelación de Dios y Cristo es formado en nosotros, entonces va a haber vida transformada. Entonces nuestras vidas revelan al Dios invisible. Si Cristo es la revelación de Dios y Cristo es formado en nosotros, entonces nuestras vidas revelan al Dios invisible. Nosotros somos la imagen del Dios invisible porque Cristo está formado en nosotros, está siendo formado en nosotros. El mundo no necesita una religión más, necesita ver a Cristo en nosotros. Esto es fundamental. Aplicación y llamado. ¿Está Cristo siendo formado en ti? ¿O solamente hay un conocimiento de conocerlo de lejos? Cuando entendemos que Cristo está siendo formado en nosotros, entendemos, como dice en 1 Corintios 6:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Qué áreas de tu vida aún no se parecen a Cristo? Tenemos que preguntarnos esto. Aún no se parecen a Cristo. Tenemos que preguntarnos esto. ¿Qué áreas de nuestra vida aún no se parecen a Cristo? Y a veces nos ponemos a pensar, ¿qué áreas de nuestra vida no se parecen a Cristo? Nuestro ser completo tiene que parecerse al de Cristo. Pero tenemos que hacer tarea, vamos a hacer una tarea. ¿Qué tanto me falta para parecerme a Cristo? ¿En verdad amo a los demás como Él me ama? ¿En verdad soy amoroso como Él es amoroso? ¿En verdad estoy haciendo su voluntad? Tenemos que ponernos a meditar en esto. ¿Qué áreas de nuestra vida no se parecen a Cristo? Hoy en estos días, muchos viven de una Semana Santa, de un Viernes Santo, pero se ha olvidado de una vida en santidad, de una vida comprometida a vivir a su imagen y semejanza. Tenemos que analizar esto y decir qué tanto me falta. Y sabemos que a todos nos falta mucho. Pero tenemos que ir avanzando en este propósito eterno. Que Cristo se vaya formando en nosotros. Que no nos quedemos como niños. Recibimos a Cristo, somos salvos. Pero tenemos que ir avanzando en una madurez progresiva.
¿qué tanto nos falta para parecernos a Cristo? Hoy es el día para rendirse y dejar que Él crezca y tú mengues. Tenemos que analizar y decir, hoy es el día. Como dice Gálatas 20, ya no vivir el yo, sino que Él vive en mí. Crucificar el yo, para que Él se vaya formando, para que seamos a su imagen y semejanza. Hoy es el día de rendirnos ante el Señor, para que Él crezca y nosotros menguar, nosotros hacernos a un lado, nosotros hacernos chiquitos para que Él crezca. Pero tenemos que ser ir avanzando en esta realidad. Tenemos que ir avanzando en esta realidad para que Cristo crezca en nosotros, para que haya una formación. Y sabemos bien que esto no sucede de la noche a la mañana, pero tiene que ser progresiva. Tenemos que, a veces, yo también, todos batallamos con esto. Porque a la vez le decimos, Señor, yo quiero que tú crezcas en mí, quiero que tú crezcas. Pero tenemos que poner de nuestra parte también. Queremos que Él crezca en nosotros, pero nosotros no queremos dejar el rencor que tenemos contra alguien. Queremos que Él crezca, pero rechazamos a ciertas personas por X cosa, por una u otra razón. Y yo entiendo que a veces nos tenemos que apartar de personas porque no edifican para nada, pero hay personas que están tan necesitadas de una palabra viva, aún aquellos que nos han ofendido. Aún aquellos que nos han ofendido están tan necesitados de que alguien les diga, Dios te ama y hay un propósito eterno para ti. Dios está buscando que vengas al arrepentimiento, que lo conozcas, que le recibas, que dejes de ser creación de Dios para que llegues a ser hecho hijo de Dios. Y a veces nomás le queremos predicar a nuestros amigos o a aquellas personas que nos caen bien. Pero muchas de las veces Dios nos va a poner a aquella persona que no nos cae bien para que le hablemos. Y ahí es donde el carácter de Cristo se tiene que reflejar en nosotros. Allí es donde la formación de Cristo tiene que llegar a ser visible. Allí es donde los frutos del Espíritu Santo se tienen que dar a ver. Pero tenemos que ponernos en oración cuando nos ponemos en esa situación. Decirle al Señor, me quito yo para que tú vivas en mí, para que tú hables con esa persona que no me cae bien. Me quito yo, crucifico el yo para que tú vivas en mí. Nosotros los hijos de Dios no debemos de tener preferidos para hablarles de las buenas nuevas, para hablar del Evangelio. No debemos de tener preferidos. Así como le hablamos al más que se mire más bien arreglado, debemos hablarle al que vive en la calle. Así como le hablamos a una persona por teléfono y le decimos del mensaje, así también debemos de hablarle a cualquier persona. Y yo aquí no estoy diciendo que yo soy perfecto en esto. Tengo muchas fallas en esto. Pero este mensaje lo traigo porque todos necesitamos
la formación de Cristo en nosotros, todos. No hay uno que lo haya alcanzado todo. Aún el apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero persigo a la meta, sigo a la meta. Y así nosotros vamos a orar. Señor, no solo quiero hablar de ti, quiero que seas formado en mí. Modele mi carácter, transforme mi corazón, que cada día pueda parecerme más a ti. Que el mundo te vea cuando me vean a mí hablar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, oro porque Cristo se ha formado en nuestras vidas. Que sigamos avanzando en este propósito eterno de reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Que llevemos a cabo esta tarea de transformar vidas, de que cada vez más personas lleguen al conocimiento y la plenitud de esta verdad. Que día tras día Cristo sea formado en nosotros para llevar el evangelio, las buenas nuevas a aquellos que no lo conocen. Hoy en esta noche hay un llamado. Hoy en esta noche créele a Dios. Si te has alejado de Él, hoy es el día de reconciliarte con Dios. Hoy es el día que si no le conoces, hoy es el día de recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Hoy es el día que si te sientes con ansiedad, con depresión, créele a Dios que Él te va a sacar de todo esto, que Él ya te sacó en la eternidad de esa depresión, de ese estrés, de esa ansiedad. En el nombre de Cristo Jesús hay sanidad. Por sus llagas ya fuimos sanados. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: me entrego a ti. Si aún no le ha recibido, recíbele. Si aún no le ha recibido, hoy es el día de salvación. Porque el día de mañana no sabemos si vamos a estar aquí en esta tierra. Pero hay una salvación eterna que Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio para que nosotros recibiéramos esta salvación por gracia. Hubo un sacrificio para recibir la vida eterna. Hoy en esta noche es el día de salvación. Hoy en esta noche es el día de reconciliación. Si te has alejado del Señor, a lo mejor tú te has alejado del Señor, pero Él jamás se ha alejado de ti. Él sigue allí con los brazos abiertos esperándote, así como esperó el padre al hijo pródigo cuando se fue. Él está ahí con los brazos abiertos y te va a recibir, y va a haber comida en la mesa para que no andes comiendo migajas, para que recibas el pan de vida. Como dije, si hay alguien que tiene ansiedad, hoy es el día de milagro. Solo créele al Señor. Hay un milagro para ti. Hay un milagro para ti esta noche. Cuando creemos de verdad que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día, asimismo, como ocurrió ese milagro, asimismo Dios te va a sanar de esa depresión, de esa enfermedad. No sé cuál sea tu situación, solo clama a Dios. Pero en Cristo Jesús hay sanidad. En Cristo Jesús hay libertad. Hay libertad. Somos libres en Cristo.
No hay mejor vida que vivir en Cristo Jesús. Se los digo por experiencia propia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hoy es el día, recibe tu sanidad. Hoy es el día de salvación, recibe a Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice Juan 1, 11 y 12, que Él vino a lo suyo, a lo que era suyo, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, deja de ser creación de Dios y pasa a ser hecho hijo de Dios. Así es de que recibe a Cristo Jesús en tu corazón y serás salvo. Así es de que, bendecidos en Cristo, esperemos que haya sido de edificación esta palabra. Que pasen feliz noche, nos vemos para la próxima. Así es de que, bendecidos en Cristo, feliz noche. Un fuerte abrazo para todos bendecidos.